Bienvenidos al análisis económico de hoy, viernes 7 de agosto, en Geopolítica Diaria. China ha publicado esta madrugada su balanza comercial de julio, y las cifras han sorprendido incluso a los analistas más optimistas, con las exportaciones creciendo cerca de un 24% frente al mismo mes del año pasado, impulsadas de nuevo por la demanda mundial de semiconductores y equipos vinculados a la inteligencia artificial. Es un dato que llega en una jornada en la que los mercados globales contienen la respiración, pendientes de la publicación esta tarde del informe de empleo de Estados Unidos correspondiente a julio, la referencia que puede inclinar la balanza de la Reserva Federal de Estados Unidos de cara a su próxima reunión. Las importaciones chinas también se dispararon, con un incremento superior al 27%, mientras que el superávit comercial se situó en torno a los $112.000 millones, una cifra elevada aunque menor que la del mes anterior. Parte de este impulso responde a que los exportadores chinos han estado adelantando envíos hacia el mercado estadounidense antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles, lo que sugiere que buena parte de esta fortaleza podría moderarse en los próximos meses. Pero la atención de los inversores está puesta, sobre todo, en Washington. El consenso recogido por medios como la cadena estadounidense CNBC apunta a un aumento moderado del empleo no agrícola, el indicador mensual que mide la creación de puestos de trabajo fuera del sector agrícola, en torno a los 83.000 empleos, con la tasa de paro estable en 4,2%. La cifra llega apenas una semana después de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera mantener sin cambios su tipo de interés de referencia, en la banda de entre 3,50 y 3,75%, en una votación inusualmente dividida, con 9 miembros a favor de mantener y 3 presidentes regionales que preferían haber subido un cuarto de punto. Uno de los responsables de la Reserva Federal, el presidente de la entidad de San Luis, Alberto Musalem, ha insistido esta semana en que prefiere subidas de tipos graduales y tempranas antes que un movimiento brusco más adelante, argumentando que la inflación subyacente sigue por encima del objetivo. Esta postura explica que una parte creciente de los operadores de futuros sobre fondos federales, según el barómetro de referencia del mercado, esté empezando a asignar más peso a una posible subida de tipos en la reunión de mediados de septiembre que a un nuevo mantenimiento, un giro relevante frente al relato de recortes que dominaba hace apenas unos meses. El dato de empleo de esta tarde será, por tanto, la pieza que puede confirmar o desmontar esa lectura. Esa misma incertidumbre sobre la Reserva Federal ha dejado a las bolsas asiáticas prácticamente paralizadas en la sesión de hoy. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso de medio punto porcentual, aunque acumula una subida semanal de 1,7%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido también medio punto y encadena ya su séptima semana consecutiva de caídas, con un descenso semanal superior al 5%. Conviene recordar que el índice surcoreano había duplicado su valor en la primera mitad del año gracias al apetito por las acciones de semiconductores ligadas a la inteligencia artificial, y ese mismo sector es ahora el que arrastra las caídas, en medio de dudas sobre si los beneficios de estas compañías pueden seguir justificando valoraciones tan exigentes. La bolsa china, en cambio, ha subido 8 décimas, impulsada precisamente por el buen dato comercial mencionado al inicio. El otro gran factor que condiciona el ánimo inversor sigue siendo Oriente Próximo. El precio del petróleo encadena ya 3 sesiones consecutivas de subidas, con el barril de crudo Brent cerrando ayer en torno a los $82,50, una subida cercana al 4% en la jornada, según cifras de la agencia Reuters, mientras que la referencia estadounidense se situó cerca de los $77. El repunte responde a que un comité parlamentario iraní está revisando un proyecto de ley que prohibiría el tránsito de buques estadounidenses e israelíes por el estrecho de Hormuz, con multas de hasta un 20% del valor de la carga para quienes incumplan, un texto mucho más restrictivo que el marco provisional que Estados Unidos, Irán y Omán negociaban hace apenas unos días para reabrir el paso sin peajes durante un periodo inicial. El mercado interpreta este vaivén como una señal de que la reapertura efectiva del estrecho, clave para cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, sigue lejos de estar garantizada, pese a los avances diplomáticos de los últimos días. A ese trasfondo se suma que Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firman hoy mismo en la ciudad saudí de Jeddah un pacto de defensa conjunta, en un movimiento que busca reforzar la seguridad regional después de que Arabia Saudita advirtiera ayer, según informó la cadena CNN, de que maneja indicios de posibles ataques coordinados contra sus instalaciones energéticas.
Esta combinación de incertidumbre sobre los tipos de interés y tensión geopolítica ha vuelto a favorecer al oro, que cotiza cerca de los $4.250 la onza y se encamina a su mejor semana desde enero, a la espera precisamente del dato de empleo de esta tarde. El dólar, por su parte, ha encadenado ya 3 sesiones seguidas de subidas frente al yen japonés, hasta rondar los 158 yenes por dólar, después de haber llegado a cotizar en torno a los 155 a comienzos de esta semana, su nivel más débil desde principios de mayo, tras la intervención coordinada de los gobiernos de Estados Unidos y Japón en el mercado de divisas. El comportamiento del yen en las próximas jornadas dependerá en buena medida de cómo interprete el mercado el informe de empleo de hoy y su efecto sobre la trayectoria de tipos en Estados Unidos. En Wall Street, los principales índices cerraron ayer con descensos moderados, a la espera del dato de empleo y con el repunte del petróleo pesando sobre el ánimo inversor. El Dow Jones bajó cerca de un 1% hasta los 53.885 puntos, mientras que el índice Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Composite se dejaron caídas mucho más contenidas, prácticamente planas. En Europa, el IBEX 35 llega a la sesión de hoy con ligeros retrocesos en los futuros, después de haber superado esta semana por primera vez en su historia la barrera de los 20.000 puntos y de haber llegado a rozar los 20.300 ayer por la mañana, un nivel que confirma la fortaleza del selectivo español en lo que va de año. En el terreno corporativo, el otro gran protagonista de las últimas horas ha sido Alphabet, la matriz de Google, que ha lanzado una emisión de bonos de hasta $25.000 millones repartida en 10 tramos, con vencimientos de entre 2 y 40 años, para financiar un gasto en infraestructura de inteligencia artificial que este año podría alcanzar los $205.000 millones. La operación ha recibido peticiones por encima de los $115.000 millones, una demanda que los analistas interpretan como una señal de confianza en la solidez financiera de la compañía, aunque no despeja las dudas sobre si un ritmo de inversión tan elevado, que ya ha llevado a Alphabet a registrar su primer trimestre con flujo de caja libre negativo desde su salida a bolsa, es decir, gastando más efectivo del que generó, resulta sostenible a medio plazo. En el mismo sector, las acciones de Spacex se recuperaron ayer con una subida cercana al 6%, después del desplome de más de un 13% sufrido anteayer, en la jornada en la que expiraron las restricciones de venta sobre más de 900 millones de acciones en manos de empleados e inversores previos a la salida a bolsa, un vencimiento que finalmente no provocó la oleada de ventas que muchos analistas anticipaban. En el sector farmacéutico, la posible fusión entre AstraZeneca y Bristol Myers Squibb sigue sin avanzar más allá de la especulación, después de que una fuente cercana a la operación negara anteayer ante la agencia Reuters que existan conversaciones activas entre ambas compañías, sin que ninguna de las dos haya confirmado oficialmente su postura hasta el momento. En conjunto, la economía global cierra la semana pendiente de un único dato, el informe de empleo de Estados Unidos que se publica esta misma tarde, y que puede determinar si la Reserva Federal se inclina hacia una subida de tipos en su reunión de mediados de septiembre o si finalmente opta por mantener la pausa. A partir de la próxima semana, la atención se trasladará a los datos de inflación estadounidense, con la referencia de precios al consumo el día 12 de agosto y la de precios de producción el día 13, además de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se conocerán el día 19 y que deberían aclarar hasta qué punto se ha extendido el malestar interno reflejado en la votación dividida de la semana pasada. Y todo ello sin perder de vista que el estrecho de Hormuz sigue siendo la variable que puede cambiarlo todo en cuestión de horas, con Irán, Estados Unidos y Omán todavía sin haber sellado un acuerdo definitivo. Hasta aquí el análisis económico de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Si os ha resultado útil, os invitamos a seguir el canal, dejar vuestro me gusta y compartir este episodio con quien creáis que le puede interesar. Nos escuchamos la próxima semana.